Información, esta vez estamos con el gerente del ARMA, el señor Benigno Sáenz, y vamos a hablar un poco sobre algo muy importante que Arequipa debería trabajar mucho más. Es un proyecto Arequipa Sostenible. Muy buenas tardes, bienvenido a TVUSA. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por darnos este espacio para difundir un poco los resultados de las acciones que hemos tenido ya en un año de trabajo con cambio climático, ¿no? Empezaremos justamente revisando cuáles han sido las conclusiones de este 2017 y cuáles van a ser los proyectos que se tiene este 2018 presente. Las conclusiones para este 2017 son bastante positivas, por decirlo así, sin ánimo de ser bastante optimista, ¿no? Realmente hemos identificado, primero, buena población que piensa en cambio climático, pero población que no precisa exactamente qué es cambio climático. Entonces, y eso lo hemos respaldado con una encuesta levantada a 300 personas en el ámbito de toda la región. ¿Cómo van los estudiantes? Porque son, bueno, si bien es cierto, las personas adultas no tienen mucho conocimiento de ello, pero los estudiantes tienen noción de este problema. En realidad no se ha trabajado por grupo especializado, sino por grupo etario. Entonces, desde 18 hasta 70 años se ha preguntado a las personas, sin discriminar si eres estudiante o no, donde la mayoría de personas sí está dispuesta a colaborar por cambio climático, a tener acciones puntuales por cambio climático, incluso hasta pagar más por cambio climático. Pero a la pregunta de qué es cambio climático hay muchas respuestas como de es mucho frío, es lluvia, es el cambio en el clima, pero no se precisa por qué acciones ni nada que se le parezca. Aunque no parezca, el tema de nuestras malas conductas ambientalmente hablando afecta mucho el tema del cambio climático. Lo que hemos podido ver el 1, 2 o 3 de este año en las playas, un basurero, diferentes playas, ¿no? ¿Qué está pasando en el ámbito de distritos, de provincias, de consejos distritales? ¿Trabajan bien ese tema o no todavía tenemos esa capacidad de enfrentarnos a estos problemas? Al tener esta línea de base hemos pensado justo en lo que ustedes están mencionando, es un poco visualizar cómo se están desempeñando las instituciones, y ese componente está en la búsqueda de financiamiento. Nosotros necesitamos buscar proyectos para financiarlos con el componente cambio climático. Entonces, cuando uno va a las distintas instituciones que generan proyectos y mapeamos cuántos de ellos contribuyen a cambio climático, hemos encontrado proyectos que contribuyen al cambio climático, pero que no tiene escrito el componente cambio climático. Entonces, si se genera un proyecto y no se le visualiza como una oportunidad de cambio climático, evidentemente no lo vas a postular ni lo vas a presentar a un concurso o un presupuesto que genere dinero por cambio climático. Entonces, eso lo hemos ajustado. Entonces, esa conducta de proyectos no enfocados a cambio climático, siendo de cambio climático, también la hemos corregido y hemos generado una cartera para eso. Este año 2018, el ARMA pretende desarrollar este proyecto Arequipa Sostenible. Entiendo que también está vinculado el tema cambio climático. Exactamente. ACUPE Sostenible nace el año pasado, lo presenta la gobernadora exactamente el 5 de junio del 2017, donde el 6 de junio del 2017, donde hace toda una propuesta para aterrizar el cambio climático. Y la primera voluntad que tiene ella es generar una ordenanza regional que priorice agua y energía. Y en marco a eso ha sido nuestro paraguas para un poco visualizar este interés de la región. Entonces, hemos buscado proyectos para buscarles financiamiento. Los hemos mapeado y les estamos componiendo el componente de cambio climático. ¿Arequipa Sostenible tiene financiamiento? Todavía no tiene financiamiento porque ¿cuánto se necesita? No hay una campaña de ACUPE Sostenible que busque financiamiento para hacer herramientas de gestión o para presupuestar proyectos. En realidad, el marco institucional, y es otro de los componentes básicos, que es la generación de capacidades en la región, significa buscarles ese financiamiento. Entonces, hemos tenido ya un curso dictado por una universidad acá, la Universidad Católica San Pablo, donde ha capacitado a funcionarios en cambio climático,
para que después nosotros monitoreemos a estos funcionarios si sus acciones del 2018, porque las vamos a ver porque los tenemos mapeado, tienen el componente de cambio climático y le han destinado un presupuesto dentro de sus acciones de cambio climático. No necesariamente sacar presupuesto del que no hay para ponerle cambio climático, sino mapear las acciones que estoy haciendo que son de cambio climático y ponerle ese componente. Porque eso son buenas intenciones para que la cooperación internacional vea esto como una contrapartida. Entonces lo hemos hecho, lo estamos mapeando. ¿Cuál es el papel de nuestros televidentes en relación a esta campaña, este proyecto de Arequipa Sostenible? ¿Cuál es el papel, el rol que le compete a la autoridad regional, distrital, provincial? Es muy importante. Empecemos desde el nivel más bajo, no por su nivel de importancia, sino porque es el menudo, que somos los pobladores, porque ahí estamos todos, las autoridades también son pobladores. ¿Cuál es ese componente? Tomar conciencia. Y tomar conciencia no solamente significa de las acciones más criollas y más abundantes que son cerrar el caño cuando me estoy cepillando los dientes, por ejemplo, para no desperdiciar agua, sino un poco leer y enterarse que es cambio climático. Y para eso va a haber toda una plataforma en la autoridad ambiental que les va a decir cómo es el cambio climático y qué resultados hay. ¿Esta plataforma cómo se va a masificar? La vamos a poner en la página web del gobierno regional y se va a difundir poco a poco estas acciones. ¿Desde cuándo? El 16 de enero, ahora dentro de pocos días, el martes, se está presentando los resultados finales de este cambio climático, de esta primera etapa de ACUPE Sostenible en cambio climático, y el Senami Lima está presentando los escenarios climáticos para la región Arequipa, para las cuencas Majes, Camaná y Ocoña. Adicionalmente que tenemos a la cuenca Quilca-Chili. Esto va a generar oportunidades para mostrar a la población, vamos a procesar esa información para ponerla mucho más digerible. Exacto. Para que comencemos a enterarnos de qué nos pasaría con el agua, qué nos pasa con los gases de efecto invernadero, qué nos va a pasar con el cambio de uso del suelo, para mejorar esta capacidad de conocimiento. Entonces, todavía tenemos por presentar esos resultados y un mes más o mes y medio más para ponerlo digerible a la población, pero ya el resultado crudo lo pueden recoger a partir del 20 de enero más o menos de esta página web. Bueno, entonces a la población tomar más conciencia de ello. La autoridad. La autoridad. Necesitamos que las autoridades también conozcan de cambio climático, lo hemos anotado hace un rato, es población también. Pero ahí están sus decisiones. Ya hemos capacitado a algunos funcionarios y ahora no tenemos la capacidad logística para monitorearlo, pero vamos a tener que hacerlo de alguna manera, es monitorear qué están haciendo ellos en sus decisiones en adaptación y mitigación para cambio climático. Por ejemplo, desencadenar presupuestos constantes para asfaltos de calles son un tema que no están acorde con cambio climático. O tomas una buena decisión y que te dure y perdure por mucho tiempo, o simplemente te estás adaptando y no estás mitigando las cuestiones que nos causan estos problemas de cambio climático. Revisar proyectos de siembra y cosecha de agua, infraestructura verde, revisar proyectos para agricultura, para optimizar el uso del recurso, revisar proyectos de buenas iniciativas y buenas prácticas para ahorro de energía, todo eso con pro de gases de efecto invernadero. Ahora, el tema de que vivamos en Arequipa y tengamos lluvias en las partes altas no nos libra de sequías, problemas, ¿no? ¿Cómo está haciendo el ARMA para proteger? Entiendo en conjunto con Cernam, bueno, todas las instituciones vinculadas al área naturales. ¿Cómo va a trabajar? Tenemos, por ejemplo, un proyecto que está financiado por Sierra Azul, estamos en la última etapa, prácticamente se va a desarrollar, para un bosque de Atiquipa en la región, estamos pensando en toda la región, no solamente en ciudad. Exacto. Por casi 7 millones de soles para siembra y cosecha de agua. Eso es un proyecto para cambio climático. Hemos priorizado con la cooperación andina de fomento, estamos también levantando la información, y esto a solicitud expresa a la gobernadora por esta preocupación que tiene, para el bosque de Queño del Pichu Pichu, que abastece agua a la cuenca Quilca-Chili, que es el agua que consumimos nosotros en siembra y cosecha de agua. ¿Qué estamos haciendo con la Autoridad Nacional del Agua? Por ejemplo, ahora tenemos una reunión para un monitoreo en el río Quilca por algunos problemas que se han dado en algunos cálculos de faja marginal y personas que están utilizando el terreno dentro de la faja que es parte del crecimiento del río para evitar desastres, que también está metido en cambio climático. Todo el programa del COER que maneja desastres
por algunos componentes de cambio climático también tienen que estar insertados en. Entonces, hemos articulado mucho esto. Con la reserva de salinas de Aguada Blanca también tenemos programas de siembra y cosecha de agua, de mejora de pasturas, de incremento de bofedales, porque es siembra de agua para cambio climático. Entonces, no es un proyecto chiquito, no es una hora puntual que una autoridad va a ponerle un sello, sino es todo un programa a largo plazo y que lo tenemos que cumplir ahora, el 2021 y más adelante. Ya, a largo plazo, por ejemplo, en el 2018, ¿qué se pretende avanzar? Entiendo de que va a estar vinculado con el financiamiento, porque sin dinero tampoco no se puede trabajar. Sin embargo, con algunos convenios internacionales podría desarrollarse algunos trabajos importantes. La Cooperación Andina de Fomento, el CAF, este banco, va a financiar proyectos con nosotros. Para el 2010, que ya los estamos trabajando realmente ahora, pues le conté el Picho Picho. Para el 2018 tenemos el tercer componente que hemos hablado, que es una articulación sinérgica realmente. Tenemos un mapa de actores donde ya sabemos quiénes tienen buenas iniciativas para cambio climático y quiénes son los que pueden tener mejores resultados porque están haciendo y tenemos que difundirlos. Pero ahora vamos a vincular en esta articulación a las universidades, porque las empresas necesitan oferta tecnológica. Y tenemos muy buenos profesionales para, digamos, contribuir a estos problemas. Exactamente, estamos por reunirnos con las universidades, porque el 16 los vamos a mostrar y vamos a decirle, necesitamos que ustedes nos oferten investigación en cambio climático, pero puntual, a la problemática, ya no la investigación de laboratorio. Acá están las empresas que desarrollan tecnología, acá están las mejoras que pueden dar las universidades, y eso tiene que aterrizar en un proyecto viable, un proyecto tangible y un proyecto que pueda de alguna manera mitigar esos gases de efecto invernadero. Saludamos esta iniciativa, esperemos que se concrete en realidad, que no quede solamente en el papel o en el proyecto. ¿Cuándo lo van a presentar el proyecto? ¿Dónde y a qué hora, por favor? El 16 de enero lo estamos presentando en Casa Andina, a las 10:15 hay una conferencia de prensa, la misma gobernadora va a presentar los resultados, los invitamos a la conferencia, ahí van a entregarse los folletos de los primeros resultados y nos vamos a enterar de la secuencia de las siguientes partes. La cooperación suiza está trabajando con nosotros, el mismo embajador va a venir acá a la ciudad a mostrar parte de estos resultados junto con el Ministerio del Ambiente, que también está en coordinación con nosotros. Muchas gracias al gerente del ARMA, señor Benigno Sáenz, esperemos que esto continúe. Hacemos una pausa, venimos con más.